Buenos días, hermanos. Doy gracias a Dios por estar aquí con ustedes compartiendo su palabra. Dale gracias al pastor Luis Monsalvo y el Consejo de Pastores por esta oportunidad de compartir el estudio y predicar el estudio acerca de los dones espirituales. Nuestro hermano Agustín ya hizo todo el resumen de mi prédica, bendito sea el Señor. Allá se ponen de acuerdo para que estemos coordinados. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, te doy por este día que estamos aquí todos congregados, Señor, por tu santa voluntad. Perdona nuestros pecados, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, para entender bien acerca de tu palabra. Y como dice ella, ser llenos de tu Espíritu. Bendito sea, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, estamos viendo acerca de los dones espirituales y de la gente que lleva los dones espirituales. Y llegamos al punto del Espíritu Santo. Hoy voy a tratar de resumir porque hay libros, muchos libros de 300, 500 páginas que hablan acerca de la obra del Espíritu Santo, acerca del Espíritu Santo. Entonces vamos a tratar de tomar todo este estudio que han hecho eruditos y teólogos para resumirlo en estos 45, 50 minutos. Primero vamos a ver quién es el Espíritu Santo. Segundo, cómo opera el Espíritu Santo en la iglesia. ¿Cuál es este proceso? ¿Cómo es que opera el Espíritu de Dios en nosotros? ¿Y para qué opera el Espíritu Santo en nosotros? ¿Cuál es el propósito de Dios? Y cómo el creyente puede activar y recibir la plenitud del Espíritu Santo. Primero, tenemos que entender un poco acerca de un misterio que es difícilmente entendible por nuestras mentes humanas, que es la Trinidad. La Trinidad, explicarla es imposible, solamente porque somos hijos de Dios y espiritualmente lo entendemos, podemos aceptar esta gran verdad. Porque tratar de explicar el Espíritu Santo, que son tres personas distintas y un solo Dios, ¿cómo lo explicamos? La palabra de Dios nos lo dice. Ellos son uno, en la eternidad fueron uno, antes de la fundación del mundo fueron uno, todos, los mismos atributos, las mismas perfecciones, todos tienen lo mismo. Pero ¿qué pasó en el plan de redención? En el plan que Dios ideó para la salvación. De que esta Trinidad tenía diferentes funciones dentro de lo que es el plan de salvación. Y el Padre es el que escoge a quienes van a ser salvos. El Señor lo dice en Juan 6, 37, 38, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. El Padre es el que escoge. Y el Hijo es el que redime. Que dentro de su soberanía, el Hijo vino a ser hombre a la tierra para hacer el sacrificio por los pecados de la humanidad y de los hombres que creyeran en Él. Dice en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesús hace eso. Pero ahora viene lo más interesante. El Espíritu Santo es el que aplica esto. El Espíritu Santo es el agente activo de la salvación de los creyentes. Y dice en Juan 6, 16, 13, 15, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Aquí les está hablando a los apóstoles. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. Entonces aquí es importante, porque el Espíritu Santo viene al creyente, porque Él lo va a glorificar a Cristo a través de nosotros. A eso viene el Espíritu Santo. Es el primer propósito, que la iglesia de Cristo glorifique a Cristo. Por eso dice, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que
tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí vemos la Trinidad en pleno. Cristo diciendo lo que tiene el Padre es mío. Dios, hombre, está diciendo yo soy Dios. Y el Espíritu Santo también. Por eso cuando alabamos a Cristo en la iglesia, cuando escuchamos las alabanzas ahora, lo estamos haciendo porque el Espíritu Santo a través de nosotros glorifica ¿a quién? A Cristo. Por eso se canta a Cristo. Porque el Espíritu Santo es el que nos hace alabar a Cristo y es un mandato y es una función que Él tiene dentro de la Trinidad en nosotros. Y vemos cómo el Espíritu aparece a través de la creación. El Espíritu Santo es el agente de la creación, de la vida y de todos los sucesos que han pasado en esta tierra, en el espacio y el tiempo. Vino de la eternidad para ser el agente activo. Vemos cómo en Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, no había nada en ese entonces, no existía nada, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios, el agente activo, empezó la creación. Vemos también en Génesis cuando el Señor sopla aliento de vida a las criaturas. Es el Espíritu. Todo es Espíritu. Y cuando Cristo vino, siendo hombre, Él se despojó de su deidad. Siendo hombre, siendo Dios. ¿Y quién fue la gente que le ayudó a Él a vivir en esta tierra, en el ministerio, y a mostrar y a certificar la palabra de Dios, sino el Espíritu Santo? Dice, Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo. Dice Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido por el Espíritu Santo. O sea, Jesús vino aquí por el Espíritu Santo. Jesús no nació como cualquiera. Fue la acción activa de Dios, Espíritu Santo, trayendo al Dios hombre, haciéndolo carne, semejanza de carne de hombre, mas no como los hombres, sin pecado y sin mancha. Pero fue el Espíritu que le dio vida a través de María. Jesús fue lleno del Espíritu Santo y guiado a cumplir la voluntad de Dios. Dice Lucas 4:1, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Sí ven? Él es Dios, pero está, por alguna razón, es el Espíritu el que mueve, es el Espíritu el que obra en Dios hombre, en Jesucristo. Jesús caminó en el poder del Espíritu Santo, Lucas 4:14, y volvió en el poder del Espíritu a Galilea. En el poder del Espíritu, no se dice Jesús se levantó por la mañana, se bañó y salió, sino en el poder del Espíritu, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Cuando Jesús empieza el ministerio, es ungido por el Espíritu Santo y lee un pasaje de Isaías y dice en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesucristo hablando, el Espíritu del Señor está sobre mí. Él no dice yo soy el Espíritu Santo. Él dice el Espíritu de Dios está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Todo esto lo hace el Espíritu Santo a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora veamos el Espíritu Santo en la iglesia. El Espíritu Santo escribe y es el autor de las Escrituras. El Espíritu Santo en 2 de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando leamos el pasaje anterior, cuando decía que el Espíritu Santo les va a decir todo acerca de mí, era no a nosotros, era a los apóstoles, no a nosotros. A nosotros, ¿quién nos dijo todo acerca de Cristo? ¿Quién nos lo dijo? Las Escrituras, porque las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo a través de los hombres de Dios, apóstoles, profetas. Ellos pusieron la Escritura para nosotros. Convence de pecado al creyente. En Juan 16:18, cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué hace el Espíritu Santo cuando entra en una persona? Abre los ojos espirituales y nos hace ver en el espejo lo que somos. Y nosotros somos
como un retrato de un zombi, lleno de podredumbre, pero solamente lo podemos ver a través del Espíritu Santo, nos convence de pecado. Por eso el creyente, el cristiano es el único que te convence de pecado. Cuando no éramos cristianos justificábamos el pecado, hasta nos vanagloriábamos de lo que hacíamos. Y en el mundo, el que no tiene a Cristo justifica sus pecados, y lo vemos en las noticias, en todas partes. Como tenemos ojos espirituales, podemos discernir eso, podemos ser capaces de ver eso. Y esto hace el Espíritu, que nos arrepintamos, porque cuando vemos el pecado tan grande que tenemos, nos arrepentimos, nos sentimos mal y nos arrodillamos y oramos por perdón, aun siendo creyentes, porque sabemos cuál es nuestra carga y sabemos cuál fue nuestro regalo. Nos da vida en Cristo. Esto es importante, lo que hablábamos de la vida. El Espíritu es el que da vida. Jesús lo dijo a Nicodemo. Respondió Jesús: de cierto os digo, que el que no naciera de agua y de Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. O sea, el que no tenga la vida del Espíritu Santo, que es el que revive, no puede entrar al reino de los cielos. Lo dijo Jesús. Jesús no dijo: no, vengan a mí que yo les doy vida. Vengan a mí que el Espíritu Santo les va a dar vida. Nos sella. El Espíritu Santo, una vez nosotros somos salvos y creemos en el Señor, nos sella. Y dice en Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el poder del Espíritu de la promesa. ¿Y para qué es este sello? Ese sello es una señal espiritual para todos aquellos que han creído en la palabra de Dios, con la certeza de que van a ser y son ciudadanos del cielo. Es el sello de Dios en sus elegidos, en sus salvados. Es el sello de Dios. O sea, cuando eres de Dios, eres de Dios. Ah, sí, vas a tener problemas. Bueno, sigue siendo de Dios. Si Él te escogió, ya fuiste sellado. También nos bautiza. En el momento de la conversión pasan esos dos sucesos inmediatamente. Viene el sello y viene el bautismo. Y el bautismo nos habla 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El bautismo es posicionarnos dentro del cuerpo de Cristo, sumergirnos en Cristo. Porque con Cristo fuimos juntamente crucificados y con Él también fuimos resucitados. Y en el momento del bautismo del Espíritu Santo somos crucificados con Cristo. ¿Para qué? Para que nuestra resurrección sea a través del Espíritu que resucitó a Cristo. Entonces nosotros somos bautizados posicionalmente en Cristo. Ahí estamos entrando, como digo yo, a la milicia. Eres ya miembro de las fuerzas militares, tienes tu carné y tienes tu uniforme. Hasta ahí estás dentro de la milicia de Dios. Eso te certifica como un hijo de Dios. Mora en nosotros, dice Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, no moramos en la carne. La carne, digamos, la expresión más entendible de la carne es en nuestras propias fuerzas, en nuestro ego. Dice, si vosotros vivís según la carne, según vuestro ego, según vuestras fuerzas, si todo lo quieres hacer por tu voluntad y no tienes al Espíritu Santo, tú no eres de Dios. Así de fácil. Y el Espíritu de Dios nos santifica. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ese espejo de la gloria en gloria es la palabra de Dios. Cuando vemos la palabra de Dios estamos viendo el espejo, nos estamos viendo en el espejo, porque la palabra de Dios nos dice cuán pecaminosos somos. Nos dice también cuánta gracia nos da Dios, cuánta misericordia tenemos, cuánto nos está dando Dios. En ese espejo que nos transforma de gloria en gloria, en la misma imagen del Señor Jesucristo por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo, cuando estamos leyendo la palabra de Dios,
se interna en nuestra mente, en nuestro corazón, para entender cuán pecaminosos y de dónde venimos y cuál es la gracia y nuestra obediencia acerca de lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. ¿Y por qué? En Santiago también nos habla un poco del espejo. Dice Santiago 1, 23, 25, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. ¿Qué es? Olvida su pecado. Sí, ya, la regué con mi señora, no importa. Ya la invito a comer, no pasa nada. Mas el que mira atentamente, aquí podemos decir, el que mira al espejo atentamente en la perfecta ley, que es la palabra de Dios, de la libertad, y persevera en ella, en la palabra de Dios, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El Espíritu Santo nos ilumina cuando estamos leyendo la palabra de Dios y estamos viendo nuestro espejo allí y vemos de gloria en gloria cómo somos santificados por el Espíritu Santo. ¿Cómo es posible este mandamiento? ¿Cómo es posible todas estas maravillas? ¿Cómo pasa esto? ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros? Jesús prometió el Espíritu, como lo veíamos, lo repite en Juan 15, 17, si me amáis, guardáis mis mandamientos. ¿Sí? ¿Para quién es el Espíritu Santo? Para los que aman a Cristo y los que guardan los mandamientos. Dice el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Aquí vemos la Trinidad. Y yo, Jesucristo, rogaré al Padre para que os dé otro consolador, la Trinidad, en acción, para el creyente, para que esté con vosotros para siempre. No está diciendo por un tiempo, para siempre. O sea que la Trinidad va a estar en nosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Le hablaba a los apóstoles, mora con vosotros. ¿Quién moraba con ellos? Jesucristo. Ellos podían ver el poder del Espíritu Santo obrando en Jesucristo. Moraba con ellos. Pero la gran promesa de Jesucristo era, y estará en vosotros. O sea, ahora lo están viendo en mí. Y mora con vosotros porque ustedes andan conmigo. Pero ustedes lo van a tener en ustedes, dentro de ustedes. Está hablando de su espíritu, del Espíritu Santo. Santos y agradable a Dios. Esa es la función del Espíritu Santo, que nosotros glorifiquemos al Padre, al Hijo, en nuestros cuerpos vivos, siendo agradables a Él. Por eso nos dio dones espirituales y ahora lo vamos a ver. Porque los cuerpos de nosotros son importantes, porque pasan a ser ¿qué? Cuando tenemos el Espíritu, que es el cuerpo del hombre, el templo del Espíritu Santo. Entonces, un templo sagrado. El cuerpo nuestro es un cuerpo sagrado. Y cuando nosotros hacemos lo indebido, no estamos siendo sacrificios vivos y santos agradables a Dios. ¿Qué estamos siendo? Desagradables a Dios. Cuando nosotros somos renacidos de nuevo, aquí vemos cómo en Efesios 5, cuando se lee Efesios 5, se ve como una preparación del apóstol, como diciendo, oye hermano, llénate del Espíritu, anda en el Espíritu, cree en el Espíritu, deja las cosas que no son buenas. Y después en Efesios 6 nos habla de una guerra espiritual. No debemos olvidar eso. Cuando caminamos en Cristo, estamos caminando para nuestra futura redención, pero en medio de un mundo lleno de pecado, de maldad. Y por eso el Señor, sí, nos insta a que nosotros tenemos que caminar con el Espíritu Santo.
Por eso también el Señor, como parte del cuerpo de Cristo, que este es un misterio todos nosotros, Él fortalece su iglesia. ¿Cómo la fortalece? A través del Espíritu. ¿Y qué nos da el Espíritu? Primero nos da el fruto del Espíritu, ¿verdad? Cuando nosotros amamos, no somos nosotros los que amamos. Cuando nosotros nos gozamos, no somos nosotros los que nos gozamos. Cuando somos mansos, no somos nosotros. Es el Espíritu Santo obrando en nosotros. El hermano que diga, ay, tengo mucho amor porque es que yo quiero mucho a mi esposa. La ama es porque el Espíritu Santo le dio el fruto de amor. Porque el amor de nosotros ya deja de ser un amor terrenal para ser un amor ágape, un amor como el Padre lo da, y ese es el que nosotros expresamos. Y segundo, también, fuera del Espíritu de Dios, que nos lo da a través del Espíritu Santo, nos da los dones espirituales. ¿Para qué? Para que nos edifiquemos como iglesia, para que aprendamos todo lo que nos ha dicho el Señor, para que aprendamos a leer la palabra a través del conocimiento, de la sabiduría, de la aplicación de su palabra, para que sepamos cómo orar, para ser misericordiosos. Ser misericordioso no es fácil. Ser misericordioso no es darle a alguien una moneda. Ser misericordioso es darle a alguien una moneda y no ver su pecado. Porque muchas veces hacemos misericordia con alguien. Ay, sí, pobrecito el hermano, pero ese sí, cómo se la juega. Uy, Dios mío, ¿quién lo iba a ver? ¿Quién iba a saber que él era así? Eso no es misericordia. La misericordia va ligada al perdón. Porque si Dios nos dio misericordia a nosotros, ¿qué debemos hacer nosotros? Dar más misericordia. ¿Para qué? Para que el Señor nos dé misericordia. También el Señor nos dio esas promesas, esos dones, y también la armadura de Dios. Como dice en Efesios 6, ya estamos en el mundo espiritual. Hermanos, este mundo es espiritual. Vean las noticias, veamos todo lo que está pasando, esto es espiritual. Esto es un desastre por todo lado. Vemos atrocidades por todo lado. Acabamos de ver una persona que mató a un veterinario porque el perrito se le murió en una cirugía. ¿Eso qué es? Esas son redes satánicas, estamos viendo cosas horribles, esos son espirituales o potestades espirituales de maldad. Y nosotros tenemos grandes promesas, y las promesas solo se pueden conseguir a través del Espíritu Santo. Si nosotros, yo leyendo los apóstoles y todo lo que el Espíritu cuando llenaba hacían ellos, era increíble. Yo digo, el día que alguien sea tan lleno del Espíritu Santo, somos capaces de ver el cielo, como lo hizo Esteban. Pero somos tan carnales, tan llenos del ego, tan llenos de nuestro hacer, que somos cristianos y mantenemos depresivos, preocupados, y me incluyo, ¿no? Estoy hablando en general de la iglesia. Todas esas grandes promesas, y vemos a un cristiano llorando, no que no necesitemos consejería, pero nos preocupamos en vez de ocuparnos. No he pagado la renta. En vez de orar, salgo a la calle a ver quién me presta dinero. En vez de hacer un plan con el Señor para que Él obre a través de lo que hagamos nosotros. Dice 2 de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Por las promesas de Dios nosotros somos participantes de la naturaleza divina, pero no las tomamos. ¿Por qué? Ahí vamos. Porque no somos llenos del Espíritu Santo. El agente activo que mueve el Espíritu Santo somos nosotros, ya estando en el cuerpo de Cristo, ya teniendo las promesas del Señor. A través de Él nos edificamos, sabemos que tenemos todo el armamento, eres un soldado, tienes todo para salir a la guerra, tienes tanques de guerra, tienes misiles, tienes todo, y no lo estás usando. Y una persona con una pistola que está fuera de tu casa te tiene asustado, y tú tienes un arsenal atrás que no quieres usar o no lo miras. Y no que no sepas usarlo, porque ya te dijeron cómo usarlo. Dice Efesios 5, del 15 al 20. Mira pues con diligencia cómo andéis,
no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y esto está hablando Pablo hace casi 2000 años. ¿Y hoy los días son buenos o malos? Malos, es igual. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cómo sabemos la voluntad de Dios? Señor, ¿cuál es la voluntad tuya en mi vida? Yo he escuchado a mucha gente, la voluntad tuya en la vida tuya está en las Escrituras. Esa es la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Esto lo decía Pablo porque en esa época los paganos tomaban mucho vino, ellos veían deidades, veían todos esos espíritus malos. Hoy día ocurre lo mismo, lo vemos con los indios que toman peyote o no sé qué toman. Y en India también, tengo muchos amigos de la India que me dicen que cuando están en el día de las luces, el Diwali creo que se llama, empiezan un día y dicen, nosotros empezamos hoy y el día 15 no sé dónde aparecemos, porque tomamos jugo de marihuana y alucinógenos, marihuana, de todos los alucinógenos, nos tiramos, ¿cómo se llama?, colores y todo, y yo arranco en mi casa, en la calle, y después me despierto no sé dónde, en cualquier potrero por allí. Pero eso sí, veo a Chiva, veo a no sé quién, veo a no sé qué, y veo a todas esas deidades que ellos creen. Pasaba igual allá. Entonces era mejor ser llenos del Espíritu Santo. Por eso en Pentecostés no vamos a hablar, cuando los veían hablar llenos del Espíritu, decían están llenos de mosto, porque en esa época la gente se emborrachaba para ver divinidad, entonces decían estos también andan en lo mismo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Aquí la alabanza es importante. Cuando tienes al Señor, lo alabas dentro de tu corazón y desde tu corazón, dando siempre gracias a Dios por todo. Al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ser llenos del Espíritu Santo no es una opción, es un mandato. Es, oye, ya estás en el ejército, te acabo de entregar las armas, úsalas. ¿Qué estás haciendo ahí sentado con el otro con una pistola y estás asustado? Móntate en el tanque que te di, móntate en lo que te estoy dando, saca el láser, saca el misil. Ataca las huestes espirituales. Ya te di la armadura de Dios. ¿Qué estás esperando? No te quedes quieto. ¿Por qué lloras? Estás llorando encima de un armamento y atrás un ejército celestial cuidándote y tú estás llorando. Llénate del Espíritu. Es un mandato. Y dando gracias a Dios por todas las cosas. Dice 1 Tesalonicenses 5, 16, 22. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracia en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y dice algo importante, no apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. ¿Qué quiere decir? Tienes al Espíritu Santo de la promesa. ¿Y lo estás apagando con qué? Con tus pecados, cuando le das la espalda. Y estás menospreciando las profecías, que es la Escritura, la palabra de Dios, la estás menospreciando. Aquí dice, aquí hay mandatos muy fuertes, por eso la palabra de Dios, la gente le huye, porque es difícil, este libro es el más difícil. Cuando alguien lo lee y dice, ay, no puedo tener una noviecita fuera del matrimonio, uy, a mí que me gusta. No puedo beber, uy, a mí esas borracheras me encantan. No puedo blasfemar, no puedo, ay no, demasiado, yo no quiero eso. Es una vida aburrida, ¿verdad? Por eso dice que no menosprecie las profecías. El cristiano ya no estamos en ese tiempo, nosotros no las menospreciamos. Es examinarlo todo, ojo lo que nos llaman. Y uno de los dones espirituales era discernir los espíritus. Tenemos que examinarlo todo, nosotros tenemos que ver todo. ¿Dónde nos metemos? ¿Con quién andamos? Retener lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Absteneos de toda especie de mal. Estás con unos amigos, y vamos ahí donde unas amigas. No vayas, abstente de eso. Gálatas 3:3 dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Habiendo empezado, porque aquí no está hablándole a unos inconversos.
Y esto es un punto importante. El hecho de que tengamos el Espíritu Santo en posición no quiere decir que nosotros estemos obrando en el Espíritu. Y estos Gálatas eran necios. Habían comenzado con el Espíritu, tenían el sello del bautismo, pero acababan por la carne, en sus propias fuerzas. Hacían todo conforme a lo que ellos pensaban, a lo que ellos querían. Le pasó lo mismo a los corintios. No que no tuvieran el Espíritu, no lo activaban. Por eso, el creyente tiene que luchar con la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque el Espíritu Santo domina nuestro espíritu. Una vez el espíritu que estaba muerto en delitos y pecados revive por el Espíritu Santo, Él gobierna nuestras vidas. Y si nosotros, aún revividos en nuestro espíritu ya, a través del Espíritu Santo, no le hacemos caso a Él, sino a nuestras concupiscencias, a nuestras pasiones, ¿sí? Eso que dice el Señor, eso nos lleva a la muerte. No que no vamos a ir al cielo. Lo vimos también cuando Pablo dijo al adúltero que es mejor que se queme el cuerpo en el infierno, pero que se salve el alma, el espíritu. Entonces nosotros no podemos vivir en la carne. La llenura del Espíritu Santo no es una experiencia mística ni esotérica, no es hacer, Señor, el Espíritu que venga a mí, eso no existe. Usted tiene el Espíritu cuando ya fue salvo, y el Espíritu no llega por partes ni por pedazos, ni es que llega un poquito hoy, otro poquito mañana, no, está pleno ahí. Y no hay que pedirle. Yo veo gente que dice, Señor, dame más de tu Espíritu. ¿Lo tienes todo? Yo creo que el Señor le dice, oye, ¿qué me estás pidiendo? Lo tienes todo. ¿Cómo te voy a dar más de mi Espíritu? Ahí lo tienes. Yo ya te dije cómo activarlo. Y Él es una persona que está al lado tuyo. No lo podemos ver, pero está con nosotros y en nosotros. Es una persona que nos guía. Y nosotros tenemos que llenarnos del Espíritu a través de las Escrituras para saturarnos de la obediencia de Dios, que es lo que el Espíritu Santo quiere en nuestro actuar. Y no es, como les decía, algo místico, sino en nuestro diario vivir, en las cosas más simples. El Espíritu Santo no es esperar que nosotros actuemos religiosamente como lo hacen los grupos religiosos, sino el Espíritu Santo es que si el hermano me viene y me dice algo, digamos, airadamente, yo como oro con la llenura del Espíritu, le contesto en amor. Puede ser. O una persona en la calle me golpea el carro, yo no me voy a salir a darme puños. Le contesto con el amor del Espíritu. Claro, soluciono la situación. Pero no salgo a darme con una, aquí no sé si se llama cruceta, la de las llantas, con una cruceta darle en la cabeza. Ese ser lleno del Espíritu, actuar como Cristo actúa. Lo aprendí del hermano Omar en una predicación, que él siempre decía y se me quedó, antes de actuar tenemos que pensar qué haría Cristo. Eso es la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué haría Cristo aquí? Por otra parte, no ser llenos del Espíritu Santo es no ser llenos, equivale a caer en las obras de la carne, estar expuestos. ¿Qué pasa cuando no somos llenos del Espíritu Santo? ¿Qué pasa? Caemos en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Gálatas 5, 19, 21. ¿Algún cristiano ha caído aquí, en esto? Sí, todos los días. En toda la Iglesia Universal de Cristo pasa. Yo he visto pastores que caen en cualquier cosa de estas, nosotros mismos, en contiendas, en envidias. ¿Por qué? Porque no tenemos el Espíritu, no estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Dice, para nosotros no es necesario pensar si vivimos en la carne, ¿verdad? Porque ahí vivimos.
es nuestra naturaleza. Por naturaleza, cuando no estamos en el Espíritu y no estamos llenos del Espíritu, ¿dónde estamos? En la carne, porque es lo que tenemos, es nuestro empaque y es lo que traemos. Entonces, nosotros tenemos que velar por eso, luchar por eso. Porque nosotros, aunque tenemos el Espíritu Santo, tenemos una batalla interna y externa, interna contra la carne. ¿Qué decía? ¿Quién más lleno del Espíritu que Pablo? ¿No? El apóstol Pablo, él nos decía en Romanos 7, ¿sí? Acerca de que 7:19 creo, cuando él se da cuenta que el pecado mora en mí. Aunque quiero hacer lo bueno, hago lo malo. Encuentro esta ley en mis miembros. El pecado mora en mí. Y más lleno del Espíritu Santo que Pablo, creo que en las Escrituras vemos pocos ejemplos. Y él que da gracias a Dios por Jesucristo. Porque la llenura del Espíritu Santo es lo que hace que nosotros constantemente, porque el mandato no es un mandato, llénese del Espíritu Santo hoy. Usted se puede llenar del Espíritu Santo hoy y en 2 horas ya tiene el diablo tentándolo. ¿Y qué pasó? Acabaste de salir de la iglesia y mechoneaste, ¿entiendes? ¿Así del pelo? Eso, hablaste a tu mujer en la casa, hey, hazme la comida y vienes, tuviste el Espíritu acá y allá, ¿qué pasó? Ya no lo tienes. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que constantemente, porque cuando dice ser lleno del Espíritu, en el griego dice constantemente, día a día, minuto a minuto. ¿Por qué? Porque el poder de la carne es como una bomba atómica. El poder de la carne es grandísimo. Yo siempre le digo a algunos hermanos cristianos, usted no crea que en Colombia, por ejemplo, dicen, no, yo voy a ir a la guerrilla a predicar y los voy a convencer. Los matan siempre. Siempre los matan. ¿Y qué pasó ahí? Te fuiste por tu carne, por tu voluntad, no con el Espíritu. El Espíritu, por eso cuando a Pablo y a Silas les dijo, allá no van, aquí sí van. O sea, el Espíritu Santo es el que nos debe guiar a nosotros. No tenemos que hacer caso omiso a lo que Él nos dice. Dice Gálatas 5:24-25, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Sí? Todos nosotros tenemos un hombre fuerte en la carne, que son las concupiscencias. Todos tenemos un deseo que manda, un deseo pecaminoso que manda en nosotros. Y contra ese gigante es el que tenemos que luchar con el Espíritu. Y muchos de ellos operan en nosotros. Están sometidos por el Espíritu Santo, pero nosotros, nuestra responsabilidad es llenarnos de la palabra de Dios para luchar con esos deseos pecaminosos para que no crezcan en nosotros. Como decía Juan, para que Cristo crezca y yo mengüe. Nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Ese es el propósito de la glorificación del Señor. Tener la mente de Cristo. Actuar como Cristo. Que cuando nos vean a nosotros, digan, Él es cristiano, no porque habló, sino porque actuó. Que cuando digan, esa iglesia es de cristianos, sea porque ven comunión, amor, edificación. Pero si sale un hermano aquí hoy y se encuentra con el portero del edificio y empieza a hablar, o el portero lo escucha hablando, no, es que el hermano Gustavo, ese tipo engreído, no saluda a nadie. O sea, el tipo que va a decir de esa iglesia, ¿es una iglesia cristiana? Mire, ya son los cristianos, bendito sea Dios, yo me quedo por acá. Entonces nosotros como iglesia tenemos que ser testimonio de comunión, de amor, edificarnos nosotros mismos, y si queremos hablar de un hermano, muérdase la lengua.
Eso es el poder del Espíritu. Muérdate la lengua. No deje salir esa carne de usted. Muérdate la lengua. Si está con su familia y quiere pelear, váyase de allí. Váyase. Aunque lo sienta, váyase. Déjese manejar en el poder del Espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué está pasando con la carne y el Espíritu? El Espíritu nuestro, no el Espíritu Santo. Se están oponiendo, pero el Espíritu Santo tiene que gobernar. Porque el Espíritu Santo, lo que Él hace, la carne no quiere que lo haga. Y viceversa. Lo que la carne hace, el Espíritu de Dios no quiere que lo hagamos. Entonces esa es la guerra interna que todos los días la tenemos. No hay un cristiano que no esté en guerra. Todos estamos en guerra y eso se llama santificación. Porque vamos a recibir el cuerpo de gloria que nos prometió el Señor. Y ese Espíritu que levantó al Señor de los muertos es el Espíritu que nos va, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo es el que nos va a resucitar a nosotros. No es otro diferente, es el mismo. Es el mismo. Y nuestros cuerpos van a ser igualitos en gloria a los de Cristo. Cuerpos humanos perfeccionados. ¿Por qué? Porque Cristo tuvo carne y hueso. Cuando le preguntaban en el aposento, cuando se les apareció a los apóstoles, les dijo, toquen carne y hueso, comió con ellos. Y ese mismo cuerpo es el que vamos a tener, pero en gloria. No sabemos cómo es ese cuerpo glorificado, pero es un cuerpo resucitado. Y esa es la razón por la que nosotros creemos en el Evangelio, en el perdón de nuestros pecados y en la resurrección de nuestros cuerpos. ¿Quién no quiere ser resucitado en estos cuerpos? No sentir más muerte, ni dolor, ni angustia, ni pecado, ni temores, nada. Esa es la promesa de Dios. Por eso dice, estando llenos del Espíritu Santo, podemos obrar en la edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Podemos activar los dones espirituales que se han venido hablando en las otras prédicas, que se nos otorgan en la conversión. El hermano José me edifica a mí en muchas cosas, no solamente con su palabra, con su actuar. El hermano Agustín me edifica también en cosas que yo sé que a través de él yo me edifico. Y así todos nos edificamos, no que todos sepamos todo, pero cada uno de nosotros tiene un don especial o varios dones, ¿sí? Que nos edifican a todos. El pastor tiene un don claramente de conocimiento, de sabiduría y quizás el de consejería, ¿sí? Tiene varios dones dados por el Espíritu. Ese hermano lo buscamos para edificarnos a través de él como iglesia, para que nosotros compartamos eso mismo con la iglesia. Y dice por último, 2 Corintios 7:1 para terminar. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, de lo que hemos hablado, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios 7:1. Si no le tenemos miedo a Dios, ¿sabe quién es el que más miedo a Dios le tiene? Satanás. ¿Y sabe quién es el que menos miedo le tiene al diablo? El inconverso. A Dios. El inconverso. El inconverso no le tiene miedo a Dios. Satanás sí. Pero el inconverso anda tan perdido en sus pecados que no ha entendido que la salvación no es solamente la vida eterna, digámoslo así. Ese es el gran premio. Es sacarte del infierno, de la ira de Dios. Esa es la salvación. Entonces, hermanos, tenemos que tomar la llenura del Espíritu como mandato y, resumiendo, hacerlo a través de leer las Escrituras, alimentarnos de su palabra para entender cuál es el camino para hacer sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. Cómo el Señor nos pide portarnos en nuestras casas, con nuestros amigos, en nuestros trabajos, cómo debemos obrar.
cómo debemos actuar en nuestra vida. Gracias, hermanos. Esto era lo que tenía para compartirles el día de hoy. Vamos a darle gracias al Señor y a orar. Señor, te doy gracias por este día y te pido, Señor, que nos abras el entendimiento espiritual a todos nosotros para entender este gran misterio, Señor, que tú has revelado y que la mente humana finita no logra comprender muchas veces, pero que sea tu Espíritu a través de las Escrituras haciéndonos entender tu palabra para poder aplicarla en nuestras vidas, Señor. No de forma mística, Señor, sino en el día a día, en el minuto a minuto, Señor. Cómo pensar, cómo actuar en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros amigos, en nuestro trabajo. Señor, que tú nos guíes incluso en nuestros enojos, que sea el Espíritu Santo que nos ayude cuando sea el momento que tengamos que tener un carácter, sea el carácter de Cristo, no sea nuestro carácter desbordado, Señor, para que siempre las bendiciones y las promesas tuyas lleguen a nosotros a través de la oración, porque la oración del Santo todo lo puede, Señor, y tú nos ayudas a través del Espíritu Santo porque no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu tuyo que está en nosotros, con gemidos indecibles, Señor, sabe cómo llegar a ti para que tú nos bendigas, nos cuides y nos santifiques. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.